Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigas, amigos de la radio, oyentes de Global, buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. A media tarde, con las mismas ganas de hacer comunicación, a la misma hora, por las mismas frecuencias, las convencionales, el sustento de la audiencia que tiene la radio y el complemento de las redes sociales para poder llegar al interior, exterior del país, donde indudablemente con esta magia del internet hay gente que comparte las emisiones de Radio Global. Para todos, un abrazo en este inicio del 2025 de nuestra programación por Siempre Sucre, que promete sobre todo renovarse permanentemente y contar con personalidades que destacan en el ámbito cultural, en el ámbito empresarial, deportivo, musical, folclórico, político y fundamentalmente tener la presencia y el concurso de gente que puede hablar con autoridad sobre diferentes temas, como el caso que hoy vamos a tener con la presencia de un distinguido y conocido profesional de nuestro medio. Amigos todos, con el deseo sincero, de todo corazón además, para que este 2025 sea un año feliz, venturoso, que sea un año de sueños e ilusiones a hacer realidad en el plano personal, en el plano familiar y como comunidad, como sociedad, como colectivo humano. Para todos, el mejor deseo, muchas bendiciones en este 2025. Voy a tratar de ganarle tiempo al tiempo porque tenemos la visita de un conocido analista de nuestro medio para poder hablar sobre diferentes temas tópicos que van desde lo social, lo económico y particularmente lo político, tomando en cuenta que este año va a ser un año político intenso, particularmente de cara a las elecciones de agosto del 2025. Sin más preámbulo, deseándole un cúmulo de éxitos en lo profesional, en lo personal y en lo familiar, quiero dar la bienvenida al doctor Franz Flores, docente de la universidad y un hombre cuyo trabajo permite conocer su opinión en diferentes medios de comunicación. ¿Cómo está, doctor Franz Flores? Qué gusto tenerlo. Oiga, muchas gracias, bienvenido. Fabio. Feliz 2025. Igualmente, pues, ojalá que el 2025, bueno, por lo menos en mi caso, sea igual que el 2024. Ajá, sí, bien. Me fue muy bien, sí. Bueno, sí, qué lindo. Sí, qué lindo escuchar a alguien que dice, me fue bien. Sí, no tengo nada que quejarme del 2024 en realidad. Bueno, pero han sido más las cosas positivas, ¿no? Claro, sí, qué bien. Sí. Profesionalmente bien. Sí, sobre todo en eso, ¿no? Porque el año pasado tuve la oportunidad de ser profesor de una universidad canadiense. Ah, profesor. Sí, vinieron alumnos de una universidad de Trent y fui docente. Salieron 2 artículos míos en revistas internacionales. Viajé al exterior para presentar mis investigaciones. Creo que viajó por España, por Portugal. Estuve en Portugal, estuve en Lisboa y en Burgos, en España. Ajá. Sí, entonces eso no hay de qué quejarse, digamos, ¿no? Pero qué bien, y seguramente hay proyectos similares o tal vez mucho más para este 2025. Sí, sin duda, sí, para este año sí hay proyectos interesantes. De hecho hay un artículo que ya lo terminé de enviar,
Eso es una reflexión en torno a la construcción de la nación boliviana desde el sur de Bolivia. Construcción de la nación boliviana. Claro, la nación se construye, no Claro. es una cosa que aparece de la noche a la mañana. Exactamente, No había... desde la visión del sur de Bolivia. sur de Bolivia, sí, desde el sur de Bolivia. ver, Es decir, cómo se ha ido construyendo ya. la nación, ¿no? Entonces, claro, lo que yo digo es que Sucre, pues, ha sido quien ha irradiado el imaginario de nación. O sea, Claro. Sucre era el centro, Claro. desde donde se irradiaba la imagen de la nación, pero no solo Sucre, sino Potosí. Tarija. Entonces, no, Como el es tema que gasífero. entonces Sucre es el lugar donde se ha gestado las ideas de libertad. Hay un gorro frigio. Pues uno ve el escudo de Bolivia, ve un gorro frigio, Sí. ¿no? Que es el gorro de los revolucionarios franceses. Esa es la idea de Sucre, el legado de Sucre. Ajá. Pero también está el cerro de Potosí, Claro. ¿no? Es el cerro. Entonces son dos simbologías muy fuertes con las cuales nace la nación y nace un imaginario de nación. Entonces, claro, este imaginario no se nutre, digamos, bueno, esto también es algo malo, de identidades cruceñas, por ejemplo, ¿no? Es sobre todo una identidad sureña. Entonces es la nación la que se piensa desde Sucre, desde Potosí, y se va irradiando a los demás departamentos. Esto es muy interesante, muy complejo además de pensar. Ya. Pero ahí está, yo espero que salga este artículo. Me han dicho que, bueno, va a ser para las fiestas antes de agosto en todo caso, ¿no? Sí, Interesante, ¿no? claro, claro. ¿Es una obra de superinteresante. cuántas páginas aproximadamente? Bueno, en general somos varios articulistas, ¿no? Ya. Imagino yo que somos unos 10, así eran 200 páginas. Sí. Porque son, claro, son reflexiones, digamos, el pensar la nación desde La Paz, pensar la nación desde Santa Cruz, etcétera. Ya. Entonces, claro, yo pensé escribí desde la perspectiva del sur de Bolivia, ¿no? ¿Cuánta realidad? Y no? aparentemente la idea que yo tengo es que a veces pensar como nación y no pensar como región Sí. no es bueno para la región. Claro. ¿Ah? Es interesante esto porque claro, la nación se expande, pero digamos que Sucre y Potosí son regiones que han sido nacionalizadas Ajá. en ese sentido de manera muy temprana y no han podido desarrollar regionalismo. En cambio, en Santa Cruz, donde la nación no llega, logra desarrollar regionalismo. Su región. Claro, su región. Entonces, Su espíritu cambia. en el imaginario es interesante porque los cruceños primero se piensan como región y luego se piensan como nación. Y lo que pasó Y con en Potosí. Sucre y Potosí primero se piensan como región, como nación, país, como nación, y luego se piensan como región. Eso es interesante porque, claro, la llegada de la nación puede, digamos, cohesiona, bueno, da el sentimiento de pertenencia, sentimiento de identidad, pero también a veces le hace daño. Es como diríamos la mamá, ¿verdad? Ya. Que no piensa en sí misma, ¿no? Se niega a comprarse ropa nueva, ¿no? Para ella, porque piensa en la familia. Y eso es lo que pasó con Chuquisaca y eso Potosí. es lo que ha pasado con Chuquisaca y Potosí. Y ahora pensar estamos pagando en el país y no pensar en uno mismo. ¿Ah? Entonces, algún grado de egoísmo siempre es saludable para las regiones. Lo Y que ha hecho no ha sido Santa el Cruz, caso, ¿no? Lo que ha hecho Santa Cruz, claro, por supuesto. Claro. En 1952, cuando llega la revolución del 52 con el MNS trata de integrar a Santa Cruz y desarrolla Santa Cruz. Con la casetera. Carreteras, hace la corporación de fomento, mete inversiones, fomenta la producción de azúcar, de carne. Bolivia no se autoabastecía hasta esos años, ¿no? Pero Santa Cruz. Pero la idea del MNS era integrar al Oriente a la nación, pero lo logra parcialmente, porque el Oriente se integra a la nación desde el punto de vista económico, pero no se integra políticamente. Los cambas es probable que nunca se hayan sentido del todo bolivianos, sino son sobre todo cruceños. Y eso es bueno para la región. Porque aman la región. Porque aman su región y es Claro. bueno para ellos porque se piensan como región. Fortalecen su región. Fortalecen su región. En cambio, lo que hicieron Chuquisaca y Potosí desde su perspectiva, pensaron más en el país En el y país. no lograron consolidar un espíritu regional. Claro, está muy claro en el 52. En el 52 Bolivia no tenía otros recursos que el estaño. Es decir, si uno quería tener divisas, tenía que exportar estaño. Santa Cruz no exportaba nada en ese momento. Pero cuando el MNS hace el trasvase de recursos de la minería a el agrocruceño, lo hace sin que los potosinos nadie proteste, nadie dice nada, porque eso era parte de la lógica de construir la nación. Plata sureña. Plata del sur, es verdad.
parte del sur. Entonces, ese, digamos, es un poco la hipótesis de este trabajo que he presentado. Interesante, ¿no? oiga, ya nos motivó, de esto se puede conversar mucho tiempo. Va a ser interesante porque entiendo yo que son como 20 libros que están sacando a propósito el bicentenario de Bolivia, ¿no? En este tema yo creo que somos culpables, nosotros, los sucrenses, los chuquisaqueños, ¿no? Alguien ya me decía, mucho le echan la culpa al centralismo, cuando la verdadera culpa de la pobreza y el atraso está en los propios chuquisaqueños, y cuánta razón, ¿no? No sé si habría que tomar como rajatabla, pero hay mucha razón, y lo que usted acaba de indicar, nosotros lamentablemente, claro, durante la colonia Potosí soportó la economía imperial, la economía de España. Acá en Chuquisaca se fundó la universidad, la Academia Carolina. Acá nacieron las ideas de la Revolución Francesa con libertad, igualdad, fraternidad, y bueno, se inició el proceso de independencia, luego se consolidó la misma el 6 de agosto, y cuánta razón tiene. Chuquisaca, Potosí pensaron más en la nación y no lograron consolidar un espíritu regional, y ahí están las consecuencias. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Claro. Hoy, por ejemplo, es noticia, incluso de primer plano, en el periódico El Deber, la elección de su comité cívico. Son varios los postulantes, hay una enorme discusión, la empresa privada obviamente está metida, porque, bueno, etcétera, ¿no? Claro. Piensan en Chuquisaca mañana puede haber elección de Codenc, pero nadie se va a interesar, es más, no van a haber candidatos. Oiga, teníamos dos comités cívicos, el uno funcional al gobierno de turno y el otro queriendo hacer algo pero asfixiado. Nadie quería coser con los gastos, se imagina, de energía eléctrica. El edificio del comité cívico quedó sin energía hace mucho tiempo. La verdad es una pena, pero somos culpables nosotros, porque lamentablemente nuestras autoridades de los últimos 10, 15, 20 años, tal vez un poco más atrás, lamentablemente fueron funcionales al gobierno de turno. Ejemplos, Asamblea Constituyente, exacto. Ejemplo, y no me canso, perdón la palabra, debo cabrear ya a alguna gente política, particularmente el oficialismo, cuando menciono reiteradamente Incahuasi. Son ejemplos patéticos, difíciles de asimilar, de aceptar, porque pensaron más en el partido y no pensaron en la región. Y estas regiones, Potosí, Chuquisaca, forzaron de buena plata la billetera del país. Se llevó plata, como usted bien lo acaba de indicar, al oriente boliviano en la época del MNR, plata de los minerales de Potosí, y luego vendría la plata del petróleo y del gas de Chuquisaca, y luego incluyendo naturalmente a Tarija. Vale decir que el sur construyó Bolivia. Eso es en muchos sentidos verdad, y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo en realidad, porque ahora ha dejado de Bolivia de ser el gran exportador de gas, y las empresas mineras están soportando, digamos, el peso porque están consiguiendo divisas. Y no decimos nada. No, es que el problema está que hay mentalidades, pues, ¿no? Esto de pensarse primero como nación y luego como región es algo que está dentro de la identidad, dentro de la mentalidad misma. No diríamos que es bueno o malo, está dentro de la mentalidad. Y esto es algo que no va a cambiar. Qué pena. Por lo menos en el corto plazo, ¿no? Para no torturarnos. Es por eso que cuando Santa Cruz dice, tenemos un modelo de desarrollo cruceño que es nuestro modelo y lo vamos a exportar a las otras regiones, eso es pues un chiste, digamos, ¿no? Porque ¿cuál modelo cruceño puede haber cuando la burguesía y el capitalismo cruceño le deben tanto a la inyección de capitales que ha hecho el centralismo paseño, pero usando los recursos del sur? Pero claro, no. Sino, ¿de dónde va a sacar dinero el gobierno para financiar empresas? No puede haber otro lado. La Paz, Cochabamba, posiblemente Oruro en el siglo XX, con la producción minera, particularmente el estaño. Pero La Paz y Cochabamba generalmente, de una manera clara, contundente, no aportaron al erario nacional. Oruro sí, con el estaño. Potosí siempre, Chuquisaca con el tema del gas, del petróleo y sobre todo las ideas que se lanzaron desde Chuquisaca, Tarija y claro Santa Cruz, aprovechando, como usted bien lo indicaba, la inyección de recursos del occidente, del sur, para levantar y para tener hoy lo que es Santa Cruz, ¿no? Y si digamos en un acto de magia el gobierno lograría que el litio se convierta en el gran producto estrella de exportación boliviano, nuevamente esa sería la misma suerte del sur. Claro.
Potosí, otra vez. Generando recursos, Divisas para un país que no le devuelve, Que no digamos, le en la misma medida en la que da. Para no Eso torturarnos. es así, ¿no? Parece una maldición, ¿no? Claro. Como Parece decir, somos maldición. ricos, pero a la vez la riqueza es nuestra pobreza. ¿no? Parece una maldición, ¿no? Para no torturarnos. ¿Cómo se llama el que se tortura? Sí, Hay una bueno, palabra masoquista. muy popular, masoquista, ¿no? Ajá. Masoquista. Sin llegar a ser masoquistas, Potosí y Chuquisaca, unos puntos más, unos puntos menos entre ambos departamentos, son los departamentos más pobres en Exactamente. Bolivia en cuanto a desarrollo humano. ¿Se imagina? Estamos muy mal. Muy mal. Muy mal, Potosí, pero el Chuquisaca. indicador claro es pues la cantidad de la migración, ¿no? Claro. El crecimiento poblacional es muy bajo. Qué pena. Bueno. Así es. Oiga, vamos a esperar con paciencia esa obra que ojalá salga antes del... yo creo que la van a presentar para agosto. Eso es lo que me han dicho. Es lo con que la está pensado, construcción ¿no? de nación desde el sur del país. Desde el sur del país, sí, ese es ¿Cuánta un razón? artículo. ¿Cuánta razón? A ver, yo me preparé como de costumbre un par Adelante. de temitas a nivel nacional particularmente. A ver, ¿qué vislumbra para este 2025 a nivel Bolivia en el plano económico? ¿Buenas noticias, malas noticias? ¿Qué dice usted? Bueno, las cosas uno puede pensar que van a mejorar, pero no hay medidas de política económica que el gobierno esté asumiendo como para poder mejorar la economía. O sea, no está asumiendo ninguna política de shock. Entonces uno puede pensar que las cosas van a seguir tal y como están, ¿no? Está más o menos estable, creo, el precio del dólar. No está subiendo, pero centavos, no está subiendo de manera acelerada como lo estaba haciendo antes, pero los precios ya de la canasta familiar, digamos, ya está pesando, y yo creo que si hay una medición de los niveles de pobreza en Bolivia, estos sin duda que se han debido acrecentar en nuestro país. Es decir, hay mucha gente a la cual antes tenía un margen de ahorro, algo pequeño, pero ya no tiene ese margen de ahorro. Entonces, no vemos que existan políticas públicas como para poder revertir esto, y el gobierno está apostando a nuevamente crear empresas estatales, ¿no? No sé qué empresa hace poco ha creado el gobierno y cree que eso va a generar el desarrollo, va a generar el empleo, que es lo que le hace falta a este el Estado país. quiere dedicarse al tema aparentemente, avícola. Sí, exacto. Sí, aceite me parece, ¿no? Que va a producir una gran cantidad, algo así. Sí, claro. El tema avícola va a decir que aceite. el Estado se va a Aceite. dedicar a La producción de pollos. criar y a vender pollos. Sí, eso está pensando el gobierno. Lo hace como una amenaza, ¿no? A los productores cruceños, sobre todo. Dice, ustedes quieren hacer subir el precio del aceite, nosotros nos convertimos en productores de aceite y les arruinamos la existencia, ¿no? O sea, les arruinamos el negocio. Pero esto, pues no, está demostrado, ¿no? Está demostrado claramente que el Estado no puede ser empresario. Eso ya ha creado una fábrica de cemento en Potosí, que no funciona. Aquí no sabemos qué pasa con la fábrica de botellas. Hay el ingenio azucarero de San Buenaventura en La Paz, y es una fábrica que está sobredimensionada. Es decir, no sé qué datos más necesita el gobierno como para darse cuenta de que no puede fomentar la empresa privada, que más bien, o empresas, digamos, que podrían competir en el mercado. Nadie puede acceder, le cuento, no puede acceder nadie a los estados financieros de Esebol, la fábrica de cemento de Oruro. Algo debe estar. Otra fábrica de cemento. Algo debe estar mal. Algo está muy mal. La verdad no debe estar, está muy mal, ¿no? No, tampoco cuando va a Uyuni quiere ir a la fábrica de cloruro de potasio, por ejemplo, que es estatal, y eso es imposible de entrar, está casi militarizado. Entonces no se puede entrar, pero por ningún motivo. O sea, no, pues, ¿no? Entonces, eso está claro, que el gobierno ahí se equivoca completamente. Lo que debe hacer es fomentar la empresa privada, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? Y perfectamente podría hacerlo. ¿Qué debería encarar este gobierno, los 9, 10 meses que le queda en el poder, o el nuevo gobierno? ¿Qué medidas deberían tomar con carácter de urgencia para mejorar la realidad actual? Bueno, lo que tendría que hacer es, esencialmente creo, y sería un gran mensaje para la población, es reducir el aparato público, ¿no? Me parece que existe una alto número de burocracia en 500,000 empleados que se han creado de todo y de nada, ¿no? Si el otro día vi una invitación
de la gobernación, justamente, la gobernación tiene es una dirección que tiene una subsecretaría, una secretaría, que a su vez tiene una subsecretaría, que a vez tiene un programa y a vez tiene un subprograma. ¿No? Y quien invitaba era el subprograma de esa secretaría, o sea, ¿no? Han ido creando, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, al Parlamento, encuentra que hay comisiones de todo, ¿no? Comisiones de pueblos originarios, comisión de descolonización, colonización de lucha contra el racismo, o sea, diversos tipos de comisiones, ¿no? Y yo imagino que el gobierno ha ido así separando y creando oficinas para satisfacer, digamos, finalmente el insaciable deseo de colocar empleo a su ¿Es una carga tremenda? ¿No? Es una carga tremenda, no sé los cálculos en este momento, pero debe ser alta. Pero más allá de eso, sería interesante que el gobierno dé señales, pues, de que está racionalizando el aparato público en todos los niveles, ¿no? Reducir el aparato estatal. ¿Qué más debe venir, doctor? El aparato estatal tendría que sincerar el precio de los carburantes, ¿no? Esto, de alguna manera, creo que se está dando, ya lo conversamos en una anterior entrevista, creo que esto era por teléfono, porque el gobierno ha aceptado la importación de diésel y de gasolina y la venta por entidades privadas, por actores privados, ¿no? Que van a vender al precio indexado al precio internacional, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas las tiene que hacer. No sé si serán finalmente las suficientes, pero el gobierno no debería de esperar hasta las elecciones como para asumir este tipo de medidas, ¿no? Pero no hay en este momento. ¿Ya no hay tiempo para este gobierno? ¿Hay todavía tiempo? El problema es que puede haber tiempo. Lo que no hay es decisión política, porque en este momento Luis Arce está pretendiendo ser reelecto, creo. O sea, va a ir de candidato y pues, no va a ser un gasolinazo, digamos, o un diéselazo, o como quiera llamarse, en estos momentos, ¿no? Lo que va a tratar el gobierno es lo que está haciendo ahora, tratar de mejorar el flujo de dólares hacia nuestro país, quizás mejorando las exportaciones, pero no sé en realidad qué sería, pero sobre todo consiguiendo créditos externos que den cierta liquidez al mercado cambiario boliviano como para que existan los dólares, ¿no? Pero no se avisora. Estamos en un año electoral, pues, en un año donde no se piensa en la economía, se piensa en la política en realidad, ¿no? Me ganó, la pregunta era esa. ¿El Estado debe recurrir a préstamos de la banca internacional de los países para darle liquidez a la economía nacional? Claro, es que no hay otra en este momento, no hay otra. Eso es lo que hacen los gobiernos, está introduciendo dólares. Estos dólares van a de alguna manera dinamizar la economía o van a frenar, digamos, el alza del dólar, que es lo que finalmente está causando un proceso inflacionario en nuestro país, y tiene que recurrir a esto. El problema está que el gobierno ya ha comprometido estos dólares, pero no encuentra la autorización en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es otro tremendo problema. Claro, ¿no? O sea, no tiene cómo tener liquidez con los dólares, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Por eso, como digo, es un momento preelectoral en el cual es muy complejo que Luis Arce se anime a tomar medidas de shock o medidas más o menos duras que afecten su imagen. Alguien dice que Luis Arce tiene el 8% de preferencia o tiene un voto o una simpatía, digamos, de la población bastante baja, lo cual en esas condiciones todavía haría mucho más baja su simpatía y le inviabilizarían ser el candidato ideal para el 2025 por el MAS. Porque Evo Morales no va a ir por el MAS, Luis Arce va a ir por el MAS, que tiene el partido. Eso ya lo sabemos, ¿no? Claro, el tema Evo y el tema marxista lo tocamos después. A ver, en estos casos, cuando hay iliquidez, cuando la economía está rayando fondo, tocando fondo, muchos países recurren al Fondo Monetario Internacional. Pero hablar en Bolivia desde la época de Evo, hablar del fondo es una especie de pecado, es una especie de sacrilegio hasta ofensivo. El caso argentino, por ejemplo, Milei ha recurrido al Fondo Monetario Internacional. Está mostrando buenos datos al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Precisamente. Cosa que no podía hacerlo antes. Y Bolivia, ¿por qué no puede recurrir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, explíquele a la gente, por favor. Lo que pasa es que Bolivia ha pasado por un boom de los precios de los commodities, de aquellas materias primas,
¿no? Entre el 2000, desde que entra, que es prácticamente Evo Morales, ¿no? Desde el que entró. 2006, el 2007 se empiezan a elevar los precios del gas, ¿no? Se empiezan a elevar los precios. No por obra del gobierno, sino por obra del mercado internacional. Por obra, claro, por obra de la gran demanda de minerales que tenía sobre todo China, que era un país que estaba expandiendo su economía. Entonces hubo un boom de los precios y esto fue beneficiado Evo Morales, ¿no? Entonces Evo Morales, diríamos, se dio el lujo de prescindir del apoyo del Fondo Monetario Internacional y de decir que nosotros somos soberanos, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente el dinero estaba fluyendo. Eso explica, es decir, no es un acto de dignidad nacional el que ha hecho Evo Morales, eso parece. Pero cualquier gobierno, sea cualquiera el tinte que tenga, no puede pues prescindir del apoyo financiero del exterior. Es cierto que los créditos son leoninos, que o sea, condena, digamos, al país a una dependencia externa como la que ocurría en los gobiernos neoliberales, el cual recibíamos del Fondo Monetario Internacional recursos para darle liquidez a nuestra economía. Pero una vez que ya hemos, digamos, que hemos tenido los ingresos como para poder prescindir del apoyo del FMI, Evo Morales lo ha hecho y lo ha utilizado políticamente muy bien, pues por eso es que ha estado 13 años en el poder, prácticamente Evo Morales ha envejecido en el poder, ¿verdad? Entonces, pero ahora, claro, lo de la Argentina es interesante, ¿no? A ver, porque durante... el tema, perdón por la interrupción, ¿qué pasa con Milei? ¿Es un milagro? ¿Qué medidas adoptó Milei para, en un año, un poco estabilizar la economía argentina que era caótica, fundamentalmente por el kirchnerismo, ¿no? Explíquele a la gente. Bueno, Milei es la suma de histrionismo más ciencia, creo yo, ¿no? O sea, así le diría para empezar un poco, ¿no? Porque se dice que Milei ha logrado un triunfo grande porque es histriónico, porque insultaba a sus oponentes, etcétera, por las declaraciones que hacía. Sí, puede ser, ¿no? Pero a mí me parece que una vez que Milei ya se sentía como casi seguro presidente o iba a ganar las elecciones, él tuvo la gran habilidad, ¿no?, de contratar a intelectuales y a economistas que le hicieron un plan que empezó a caminar desde el primer día que Milei asumió la presidencia. Es decir, no es el clásico, digamos, presidente o político que llega al poder, y esto usted ha debido ver varias veces, dice, nos estamos enterando de lo que ha ocurrido con la anterior gestión, estamos recabando datos y ya denos un tiempito, ya les vamos a decir qué vamos a hacer en el 100 poder. días, los famosos 100 días para enterarse lo que iba a pasar. O sea, dicen, no, nos han dejado un caos, no tenemos información, no tenemos cómo avanzar, pero esperen un momento que nosotros ya les daremos. Y eso nunca llega, porque en realidad llegan al poder para no hacer nada, ¿no? Milei no hizo esto. Milei, Dante Caputo creo que es el ministro de Economía, es el profesor de Economía de Milei, algo así como su gurú, ¿no? Él manejó un grupo de economistas muy buenos, ¿no? Digamos, economistas formados dentro de la ideología liberal, que le hicieron todo un plan que tenía creo que más de 10.000 páginas que lo presentaron a la semana que Milei llegó a la presidencia. Si le dijeron queremos un plan y él presentó su plan, creo que se llama plan Bush, no sé qué, pero puso ya en discusión en el Parlamento argentino. Y ahí les cerró todo camino, o sea, les dijo, queremos esto, vamos a lograr no mucho, quizás la mitad o menos, pero está en proceso. Cierre de ministerios, cierre de oficinas que no servían para nada, despido de personal, todo eso. Ese conjunto de cosas, ¿no?, que han sido muy duras para algún sector de la economía argentina, pero han sido muy buenos datos para mí. Es decir, ahí no hay milagros, ahí lo que hay es ciencia, y es algo que no terminamos de entender en Bolivia. Para hacer políticas públicas se necesita ciencia, se necesita manejar datos, se necesita saber hacer políticas públicas. Las cosas no vienen porque uno discurse, porque uno hable, porque uno, no sé, no se presente todos los días ante la prensa. No es así, hay ciencia detrás. Y Milei evidentemente supo agarrar un buen número de intelectuales, economistas, digamos, estrategas y comunicólogos, etcétera, que no le dieron o no generaron, digamos, la solución para la Argentina en este momento, pero sí hicieron una cosa muy importante. Hicieron creíble ante los banqueros del Fondo Monetario Internacional a la Argentina de nuevo.
Porque claro, un banquero, cualquier persona que presta dinero, es natural, le dice, bueno, ¿y con qué me vas a pagar? Por lo menos muéstrame que tienes un empleo. Si tienes un empleo, algo te puedo dar. Y Milei ha mostrado buenos datos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los organismos internacionales, que nuevamente están apoyando. Y Milei está logrando, creo que un déficit de 0, algo así ha logrado, cosa que era hace un año nomás impensable en la Argentina. 25.000% de... Impensable en la Argentina. De devaluación sufría la economía Sí, argentina, sí, cada ¿no? día, cada día, ¿no? Cada día. O sea, lo que hacía el gobierno era fabricar billetes, básicamente. Milei no lo ha hecho, ¿no? Pero no lo ha hecho por torpe, digamos, no lo ha hecho porque mañana se le ocurre decir, se para, sino que detrás de eso hay una política pública. Había gente hay que pensarla. Orientaba y asesoraba. Orientaba y asesoraba. O sea, hay ciencia ahí. No hay milagros. No hay milagro, hay ciencia. Y Milei por eso, antes de llegar a la presidencia, ya tenía claro que podía ser presidente, los agrupó a estos intelectuales que le diseñaron finalmente un plan. Un plan duro, es cierto, pero plan al fin. A los 3 meses ya estabilizó la economía argentina. Ya estabilizó. Y se dice que el déficit tras un año de gestión se redujo notablemente, claro, ¿no? Claro, y eso es tan importante para las capas pobres, pero tan importante, porque una persona cuando sabe que el dólar está estable, puede ahorrar. Cuando no hay eso, no puede ahorrar, no puede generarse ningún tipo de capital. Eso es muy importante, la estabilidad, ¿no? Lo bueno es que en la, no decía Asamblea Plurinacional, en el Congreso argentino, porque Milei no tiene el necesario respaldo numérico de gente que apoye su... Pero ni a nivel del Congreso, gobierno, ni a nivel de las... Argentina es un Estado federal, o sea, no tiene poder a nivel regional. A nivel regional, y en el Congreso tampoco tiene numérica, cuantitativamente hablando, para decir, tenemos tantos votos, negociaremos con otra gente. Pero demostró madurez el Congreso. Exacto, hay madurez, pero también ahí hay ciencia, porque hay personas que hacen lobby, ¿no? Políticos, que te hacen acuerdos. Vale decir que hay ciencia en el asesoramiento de políticos a los congresistas. Hay políticos que son expertos, lo que diríamos políticos expertos en hacer amases. Aquí lo vemos muy mal, pues ya están amasando esos políticos en el cuarto oscuro y qué estarán tramando y qué estarán haciendo ahí. Bueno, es ahí donde en realidad se hace la política. Claro. Es en esos espacios donde se hace la política, y permíteme decirlo en extremo. La política a veces se hace farreando. Van, después del Congreso, van a tomar un café o tomar un trago y empiezan a discutir y a amasar y ver cómo salen las cosas. Pero lo importante es... Y eso es importante, y los políticos lo saben hacer muy bien. Hay políticos especializados en eso. La imagen que da actualmente el Congreso argentino, ¿no? Al principio se pensaba que iba a ser un obstáculo. En las medidas trascendentales, evidentemente pide información al gobierno argentino, pero en la mayor parte de las medidas las aprueba sin ningún problema. Todo el mundo pensó que los kirchneristas, los peronistas le iban a hacer la vida imposible, le iban a hacer la vida en cuadritos al presidente Milei, pero hubo una manifestación a los 2 meses, no con la contundencia de otras épocas, y en los últimos 4, 5, 6 meses no hemos observado a través de las noticias, de la televisión, de la radio, de las redes sociales, que haya convulsión, que haya movimientos que reclamen la política que está realizando Milei. Se redujo a la mínima expresión. Sí, Milei está llegando, entiendo, ya a su año de mandato. A los 2 años hay una renovación de la mitad del Congreso argentino. A ver, veremos ahí cómo le va a los kirchneristas y cómo le va a Milei, y también al PRO, ¿no? de Macri. Exacto. Sí. Y ahora Milei no solamente se está contentando con darle estabilidad económica a la Argentina, sino está buscando un liderazgo político a nivel internacional, porque es verdad eso, ¿no? El mensaje que acabamos de ver por la televisión de ayer o de antes de ayer, el presidente que ganó las elecciones en Venezuela, González, si no me equivoco, ¿no? Sí. González, fue a pedirle respaldo y apoyo a Milei. Y una concentración espectacular en las puertas de la Casa Rosada, donde Milei aprovechó la oportunidad para darse un baño de popularidad, ¿no? Sí, es increíble, por eso después de estas políticas tan duras de shock que ha aplicado, que tenga este nivel de popularidad Milei, ¿no? Que la está utilizando. Y en este momento Milei es el centro de la política hegemónica de la política, ¿no? Porque además se ha peleado con su vicepresidenta de manera irreconciliable, es la vicepresidenta opositora en este momento. Para cerrar el tema económico, no es pecado
¿No es sacrilegio acudir al Fondo Monetario Internacional? No, de ninguna manera, pues, de ninguna manera. Así como, o sea, un empresario cualquiera sabe que cierto nivel de endeudamiento de una empresa no es un mal dato, es un buen dato. Cuando uno está endeudado, quiere decir que uno está creciendo. Se supone que esa deuda la está teniendo para invertir. Una empresa que tiene cero deuda no es una empresa, y un empresario que dice que no hace inversiones una vez que tiene dinero de él y no se presta de nadie, no es pues verdad. Todos los países necesitan y se prestan dinero. O sea, no es mala idea, ¿no? La cosa es en qué condiciones. El problema es que se satanizó demagógicamente. Exacto. Se satanizó, además, la llegada de la USAID, de USAID, la ruptura, creo que, de relaciones con los Estados Unidos, todas las cosas que hizo Evo Morales, que no las hizo de loco, ¿no? Se hizo porque tenía el músculo político para hacerlo. Tenía la capacidad para agarrar y votarlo al embajador norteamericano y para decirles, para cesar esta agencia de apoyo de USAID. Y había mucha plata de por Bolivia. Había dinero, entonces Evo Morales se dio ese lujo. Pero ahora no tenemos ese dinero. Y lo que está haciendo Arce es lo que normalmente haría cualquier gobernante. Pues, algunos candidatos dinero, ¿no? ya, algunos candidatos ya en esta etapa de conseguir adeptos ya hablaron desde que al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, están hablando, imagino que sí, que lo van a hacer, ya lo hablarán más claramente, pero bueno, dado que Bolivia tiene esta larga tradición nacionalista, ¿no? de negarse, digamos, al apoyo internacional, antiimperialista, etcétera, los gobiernos o los candidatos van a tener mucho cuidado a la hora de hacer esto, ¿no? Perfecto. En lo político, volcaremos la página, ¿cómo vislumbra el proceso electoral, elecciones generales de agosto? Bueno, lo que yo digo, por eso, es que en agosto va a haber la cristalización de la reconfiguración política en Bolivia, ¿no? En este momento estamos en una reconfiguración política, hay reconfiguración política de la oposición. En mi criterio, ¿no? La oposición se ha fortalecido, si incluimos dentro de los actores opositores al evismo. Entonces hay una oposición ahora en Bolivia. O sea, si uno piensa en los opositores, piensa en CC, en Creemos, etcétera, pero si ahí le sumas el lado evista, que está contra el arcismo, entonces tenemos una oposición fortalecida. Ahora no sabemos qué parte de esa oposición le corresponde a quién. Es decir, qué tanto de esa votación tiene CC, qué tanto de esa oposición tiene Creemos, qué tanto tiene el evismo, o el evismo va a lograr nuevamente el poder y va a estar a la oposición el arcismo. No lo sabemos, por eso las elecciones van a ser un clarificador de todo lo que ha pasado antes. Es decir, finalmente el proceso de reconfiguración ya se ha dado, pero necesitamos un dato que cristalice esto en espacios de poder, que nos diga quién es el presidente de este país, quién tiene el respaldo y cómo se va a configurar el futuro, la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso no lo sabemos, lo vamos a saber en agosto. Perfecto. Y punto, ¿no? A ver, hablaremos... Y también, pero después, ya. gobernadores, alcaldes, ¿no? O sea, una cosa es lo nacional, pero también hay lo departamental y municipal, ¿no? Los Son resultados de las elecciones generales van a configurar lo que vendrá a ser el tema subnacional. En algunos casos sí, no siempre, ¿no? No siempre, no es automático. Porque el MAS, por ejemplo, siempre gana a nivel nacional, digamos, con Arce, pero pierde en municipios. En departamentos. En los departamentos, ¿no? Pierde. Por ejemplo, acá está un opositor, Damián Condori es opositor al MAS. Claro. ¿No? Y eso pasó también en Cochabamba, eso también en Santa Cruz, ya se sabía, en el Alto, por ejemplo, una opositora, ex-masista, es cierto, pero opositora al fin, le ha ganado a Evo Morales, claro, le ganó al MAS, porque ella fue por Jayaya, Bolivia. Lo de La Paz es un ejemplo interesante. Claro, pero lo nacional no es necesariamente el espejo o lo que provoca lo subnacional, ¿no? Un gobernador de la oposición, Quispe, un alcalde capitalino de la oposición, Arias, y la alcaldesa del Alto, una ciudad importante en Bolivia. En un bastión masista. Exacto, en bastión masista ganó la oposición. Ganó la oposición. Es por eso que no es necesariamente una cosa equivalente a la otra. La gente razona de manera distinta para presidente, de manera distinta para alcalde, ¿no? A ver, Evo. Todo el mundo, la gente con criterio medio, sobre todo tomando en cuenta los argumentos de carácter legal, constitucional, dicen que Evo está inhabilitado, que no puede ser candidato, no va a ser candidato, pero de las huestes evistas dicen que Evo va a ser candidato. No sabemos si por la norma, Pero el tribunal, bueno... ¿Qué dirá el Tribunal Supremo? Bueno, hasta agosto falta mucho, ¿no? Pero el tribunal
electoral. Ya dijo que no va como Que candidato, no va. ¿no? Pero la gente vista insiste en que Evo va a ser candidato. ¿Cómo ve esta situación? O sea, yo creo que no va a ser candidato, pero hay un dato interesante. Evo Morales continúa siendo quien, y con esto no exagero y voy a explicar por qué, Evo Morales sigue manejando la agenda política en este país. Esa es una cosa fascinante, porque en teoría Evo Morales ya sería un cadáver político, porque no puede ser candidato, y un político tiene que ser candidato para ser tal. Yo he hecho un ejercicio con el Google, ¿no? El Google es un buscador, ¿no? de datos, ¿no? de sitios, digamos, y cuando se le pide cuántas búsquedas hay de Evo, de personajes políticos en Bolivia, digamos Carlos Mesa, Camacho, Evo Morales, Luis Arce, quien gana es Evo Morales. O sea, quien aparece más en el Google es Evo Morales, es decir, la gente busca noticias relativas a Evo Morales, y es la diferencia grande. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Evo Morales, a través de Causanchum Coca, genera más agenda política que el propio presidente de la República, que no dice nada. Entonces andamos, sí, Evo Morales va a Causanchum Coca, su radio, y los medios de comunicación a lo largo de toda la semana están debatiendo sobre lo que ha dicho Evo Morales en Causanchum Coca. Y usted que maneja los noticias de la mañana, ¿no? Y los forma diaria, todo el mundo anda, ya sea para lo bueno o para lo malo. Tampoco estamos diciendo que esa su popularidad sea que todo el mundo es positivo con él, pueden ser gentes que lo odien, pero igual lo toman como referente político. Es decir, incluso para oponerse a Evo Morales, tratan de saber qué piensa Evo Morales. Evo Morales es información. Entonces, claro, guste o no guste. O no guste. Por eso es una persona que maneja la agenda política en este país. Eso es interesante. La agenda mediática. La agenda mediática, ¿no? Él es quien maneja, y el gobierno de Luis Arce pues lo genera. Por eso ese dato es interesante. Uno busca en el Google y aparece Evo Morales, pero por encima de todos los otros personajes políticos. Hay una marcha programada para mediados de este mes, a La Paz, desde Patacamaya, si no me equivoco. Sí. ¿No? Hay una marcha, y ya felizmente no va a haber bloqueos. Habrá la marcha, seguramente sin bloquear, ¿no es cierto? Porque el bloqueo, hay vistas, no hay vistas, nos perjudica absolutamente a todos los bolivianos. No va a haber bloqueo, pero va a haber marcha. Y por ahí se pone como pretexto que queremos más dólares, que queremos más carburantes. Yo creo que se pone de disfraz de mascarita, el último lugar, más, ¿no? Bueno. Pero el tema central es la habilitación de Evo Morales como candidato, presión al Tribunal Supremo Electoral. Exacto, están tratando, pero no creo francamente que tengan éxito, ¿no? O sea, ya Evo Morales ya ha tratado en 2 ocasiones de eso. La última, evidentemente, ha logrado paralizar el país con un enorme costo, no, pero no ha logrado nada, Finalmente sus mismas bases se han ido, pues, ¿no? Han huido, digamos, de los puentes, de los caminos donde estaban. Ahora es claro otro intento de tratar de, digamos, revertir esta situación, de suponer que ese descontento social que está en la sociedad puede, digamos, apoyarle a Evo Morales, como antes lo ha hecho. Claro. ¿No? Pero esto, a ver, veremos qué ocurre, uno no puede asegurar nada, ¿no? Pero así como está, Evo Morales está debilitado. En el tema vinculado a Evo Morales, Andrónico Chau ya no lo tomaron en cuenta ni como posible acompañante. Parece ser que sí. ¿Qué pasó? Andrónico es una persona muy cercana a Evo Morales y aparentemente obedece lo que le dice Evo Morales. ¿Qué pasó con Andrónico? Se cuidaba ya últimamente de su imagen, vestía bien, etcétera, etcétera, trataba de impresionar a la clase media del país. ¿Era suficiente que sea dirigente de una federación del Chapare para ser candidato político, ya candidato a la presidencia? Parece ser, ¿no? O sea, es un rostro nuevo en la política, es un rostro juvenil, es evidentemente de extracción rural, digamos, campesina, es cocalero, está en una zona cocalera, pero a la vez es profesional. Entiendo que él es licenciado en ciencia política, tiene una trayectoria sindical y política interesante, inmaculada, diríamos, porque nunca ha asumido cargos estatales, simplemente ha sido varios años presidente del Senado, no se lo ha visto mal, en algún momento ha sido, digamos, generador de noticias y generador de debate público, cuando menos, cuando dijo de que esta ley 348 de violencia contra la mujer
es en realidad una ley antihombres, ¿no? Lo cual le generó evidentemente el rechazo de las organizaciones feministas, pero también la aprobación de otras organizaciones o de otros sectores que creen que esta ley 348 evidentemente es antihombres. Por eso esto daba lugar a un político nuevo, ¿no? Pero Evo Morales se ha encargado de decir que Andrónico es nuestro, ¿no? O sea, del lado evista, y de que a él todavía le falta crecer, digamos, políticamente y también en edad, como para poder ser candidato, y Andrónico no ha dicho otra cosa que aprobar esto, por lo tanto dudo mucho que pueda darse. Hablemos de la otra vertiente masista. ¿Luis Arce será candidato desde su perspectiva de análisis, doctor? Yo creo que sí que va a ir Luis Arce. Y creo francamente que las encuestas que dicen que él está por los suelos en la votación y en la aprobación, creo que no es tanto, ¿no? Luis Arce, si va como candidato, tiene a todo el aparato estatal a sus pies. Que es importante. Y eso es, por favor, eso es tener pues millones y millones de dólares, ¿no? Para reproducir el poder, estar en el cargo de presidente es una cosa increíble. A ver, no sé qué pasará con la población sucrense cuando Luis Arce entregue la doble vía a Yamparaes, porque así como está, esa doble vía está súper bonita, súper interesante, y va a ser la gran carta de presentación de Luis Arce para decir, acá estoy dando desarrollo, vean ustedes. En marzo será la entrega. En marzo. O pueden aplazar un poquito más para, un poquito más para que mayo, la cosa esté, 25 de mayo. para que esté ahí. Pero la gente, ¿qué va a decir? Ahí está el desarrollo, porque es una interesante doble vía. 2 carriles de ida, creo que es, y 2 carriles de vuelta. Ya están terminando, están en la fase final, se ve interesante, se ve bonito, se ve otra carretera, sí, parece otra. que uno estaría en otro país. Es otro panorama. Y si Evo Morales logró el respaldo tan grande de la ciudad de La Paz consiguiendo el teleférico, yo creo que puede conseguir también respaldo de la gente entregando Esto lo estoy manejando obviamente a nivel de hipótesis, pero a veces uno dice, está por los suelos, no sirve para nada Luis Arce, él no puede ser pero candidato, manejando va a perder el poder, todo, pero veremos. Ajá. Pero veremos, ¿no? Se especula, ¿no? Ya empezaron las especulaciones. Alguien vinculado íntimamente al MAS, tanto Arce como Evo, habla ya de que la posible acompañante de Luis Arce podría ser Eva, ¿cómo se llama Eva? La alcaldesa. Eva Copa, la alcaldesa de La Paz. No va a ser. Es decir, uno tiene, digamos, la vía para entrar al poder, tú puedes tener con Occidente, pero la llave la tiene en este momento Santa Cruz. No puedes llegar a Palacio de Gobierno o a la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Como es ahora el lugar desde donde despacha el presidente, sin tener el voto cruceño. Es imposible. Tendrías que ganar abrumadoramente en el Alto, en La Paz y en Cochabamba, que son los lugares de votación verde. En este momento es imposible. Entonces, ¿qué haría paseño más paseño? No suma eso. Simplemente ratificaría la votación sería más intensa, la gente votaría más corazón, digamos, pero no suma eso. Lo que pasa es que todos los candidatos están buscando el par cruceño. Es por eso que la alianza que se ha dado con Camacho no es tanto porque ellos quieran ser aliados, sino porque ahí le hacen una especie de corralito a Camacho, para que Camacho no se dispare a otras candidaturas, en este caso a Manfred Reyes. La llave, la verdad, para ganar las elecciones en Bolivia, en este momento la tiene Santa Cruz, y si pensamos un poquito, arriesgamos un poco más la hipótesis, la tiene Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, yo creo que sí. Yendo como vicepresidente. Yendo como vicepresidente. A ver, no sé si presidente también, pero yendo como vicepresidente. ¿Por qué? Porque Camacho en este momento simboliza, expresa, patentiza todo lo que ha hecho, los abusos que ha cometido el MAS en el poder. Y la gente en elecciones no vota por razones. Ojo, la gente vota por emociones. Y Camacho sí puede levantar ese tipo de emociones en Santa Cruz, ya en campaña. A ver. Yo creo que es error político, y luego vamos a entrar en detalle, no hay por qué dejar de especular. Es pecado para cualquier candidato presidencial obviar a un candidato que acompaña desde la vicepresidencia, hombre o mujer, que tenga origen cruceño. Exacto. Es imposible. Es pecado. Es imposible. ¿No? Y precisamente eso iba, para no perder la línea del programa o del análisis que usted efectúa. Se equivocó de medio a medio el capitán, ¿no? Manfred Reyes Villa, cuando en algún momento
al empezar la semana de septiembre dijo que no iba como acompañante con alguien de Santa Cruz. Claro. Y luego vino un asesor privado del capitán que prácticamente le complicó más cuando dijo que el cruceño es un aldeano, no sé, algunos términos más o menos próximos a esa situación. Claro, lo que es está pecado. diciendo, por eso, claro, pecado. claro, lo que están ahora temiendo tanto, como se llama Doria Medina, Carlos Mesa, el propio Tuto Quiroga, es que Luis Fernando Camacho se salga de esa alianza y se vaya con otro candidato, que puede hacerlo, pero de alguna manera lo van a visitar, le hacen firmar compromisos de unidad, etcétera. Todos lo han Claro, visitado. porque saben que Camacho es la tarjeta ganadora. Ningún candidato, hoy por hoy, ni los cruceños pueden pensar ganar solos sin un candidato de Occidente, ni Occidente puede pensar en un candidato Difícil. sin un candidato. No, Santa Cruz tiene la llave. Es lo práctico. Tiene, ¿no? me parece, el 40% del padrón electoral nacional. Esa es una fantasía de votación. Claro. ¿Cómo vas a hacer? Y uno puede decir, claro, hay mucha migración occidental. No puedes. La gente cuando llega a Santa Cruz inmediatamente se acamba. Digamos, El Colla que va a Santa Cruz es camba. más camba que el propio Colla. Exacto. Es una explicación tal vez de gratitud porque Santa Como Cruz fuera, le ya abrió... está en otro espacio, es otra la lógica cuando Claro. uno está en otra casa, ¿no? Y Perfecto. eso es así. A ver, y esto no creo que vaya a difícil cambiar. que vaya a darse llevándola de acompañante. No, a Eva sería Compa. una locura. ¿Para qué? Porque sería La Paz más La Paz. Claro. Ni siquiera el sur del país se vería representado. La oposición sigue sin articularse al MAS, para hacerle oposición al MAS. Sigue. O Por ve eso la algún- oposición, si uno la ve la oposición sin Evo Morales, porque Evo Morales es opositor ahora, Claro. no es oficialista. ¿No? Esta es una oposición solitaria que está buscando su camino, que está tratando ahí de construir algo más o menos sólido, ¿no? Pero no, en este momento aparentemente no hay salida para esa oposición. Y no hay salida no solamente porque no tengan candidato, sino porque no piensan Bolivia. No se entienden. Sí, creen, o sea, esta oposición cree que diciendo que Evo Morales es todo lo peor, que ahora hay que rescatar la democracia y la institucionalidad, creen que eso es suficiente discurso para convocar a la gente. Para Y hacerle no frente al hacen un MAS, mínimo esfuerzo de leer la realidad, ¿no? De leer finalmente libros, digo yo, ¿no? para hacerle Así. frente al MAS, la oposición tiene que articular unidad. Tiene que articular unidad, pero no creo que la unidad sea la condición sine qua non para que ganen, ¿no? A ver, ¿qué pasará con A ver, Carlos Mesa? y el ejemplo está ahí, claro. El 2019 la oposición ha ido igual de dividida. Claro. Pero la gente ha unido su voto en torno a Carlos Mesa. Carlos Mesa ganó en Santa Cruz. Esa es una cosa absolutamente histórica. Porque cualquier Santa candidato. Cruz. Porque Santa Cruz votó Claro. y optó por el voto útil. Es decir, no es tanto el problema de que se una la oposición, que ese es un discurso relativamente endeble, digo yo. La cosa es que finalmente la gente vaya detrás de un solo candidato. Eso es lo que logró históricamente y de manera inteligente Carlos Mesa. Fue la opción para frenarle al MAS. Perfecto. ¿Fortalecerán ese acuerdo de fin de año, el acuerdo que firmaron Tuto 24 horas después cuando se proclamó esa edición? Bueno, por eso, ese acuerdo tiene una cosa clara. ¿Quién va a ser el candidato ¿Quién va a ser el vicepresidencial? candidato? Lo que no tienen claro es quién va a ser el presidente. ¿Con quién va a ir? Tuto Quiroga ya está hablando como presidente, no sé Como qué, candidato. dice que él va a ir de candidato, Samuel imposible que lo sigue siendo Claro, candidato. pero la idea es, por eso, tenerlo ahí, que no se cambie, digamos, de camiseta Camacho. Claro. Esa es Mesa no va. No ha dado Bueno, señales de querer ser candidato para este Bueno, él proceso dice electoral. que sí va a ir, que es el candidato ganador, el 2019, lo único que demostró tener votación, y en eso tienes razón, pero a lo largo de estos 4 años no se le ha visto, pues, digamos, descollar o mostrarse con propuestas políticas, ¿no? Más allá de lo que ha ido diciendo en un momento o en otro. En la especulación política, en el café, en la esquina, en el trabajo, se especula Tuto candidato por la oposición con Samuel, si se da, o con Carlos Mesa, si se da, teniendo como acompañante a lo que usted planteaba. Es inevitable ir con un candidato oriental, y en este caso con Camacho. Tuto Camacho. Tuto Camacho tendría que ir. ¿Qué perspectiva ve a esta dupla? Bueno, Tuto es el gran candidato
de todas las elecciones, un candidato que tiene discurso, un candidato que le va muy bien en los debates, de hecho él gana en los debates, pero que no tiene respaldo electoral. O sea, no sé qué parte le falta para digamos, completar el puzzle, el rompecabezas. Hay una partecita que le falta colocar como para que convertir, digamos, esa expectativa que genera en los debates, en las propuestas, en las entrevistas, convertirla en votos. Eso no puede hacer Tuto Quiroga. Eso ya está demostrado en todas las elecciones en las cuales ha participado. ¿Camacho podría jalar lo que no puede Tuto? Podría jalarle, apoyarle con algún tipo de Santa Cruz, ¿no? El voto Pero oriental. Ahí está, se me hace. Por ejemplo, entre Camacho y Costas están peleados. Se odian. Hay una disputa de liderazgo en Santa Cruz. Entonces, podría ser o Carlos Mesa, o Samuel Doria Medina, o Tuto Quiroga con Camacho, y podría ser Manfred Reyes Villa con Costas, con Rubén Costas. Quizás por ahí van las negociaciones. ¿Ah, sí? Porque Rubén Costas, cuando Tuto Quiroga se lanzó solo, Rubén Costas apareció. Pero cuando Tuto Quiroga vuelve al redil, Costas desaparece. Porque Costas está peleado a muerte con Camacho. Ya. Es el otro liderazgo cruceño que no Costa estuvo en la proclamación o en la candidatura que lanzó Tuto Zadizón. Sí, estaba ahí. Estaba. Pero luego, cuando Tuto volvió por eso al redil, cuando dijeron, ¿qué está haciendo? Lo que vas a hacer es espantar aquí a Camacho, ¿no? Volvió Tuto. Pero ahí Costas dijo, yo tengo mi opinión, está bien, la unidad, lo que quieran, pero yo me hago a un lado. Sigue jalando, sigue teniendo presencia demócratas con Costa, que Costas es un liderazgo fuerte. En el proceso electoral del 19 o del 20, el Demócratas prácticamente no apareció. No jaló, pero no apareció Costas, pues fue otro candidato, ¿no? Que le fue mal, ¿no? Un diputado o el senador, ¿no? Sí, un senador, sí, ¿no? Un senador. Que ahora tiene un programa de televisión, creo, sí. Por streaming, ¿no? Pero que no tuvo mayor trascendencia. De hecho, él perdió catastróficamente en Santa Cruz. Claro. Perdió ante Carlos Mesa. Exacto. Entonces, puede darse Manfred Costas y creo uno de los tres. Y Tuto con Camacho. Podría ser. Pero es imposible pensar. Una candidatura sin Santa Cruz. Santa Cruz tiene la llave. Para mal o para bien. Ellos tienen la llave. Interesante, oiga, la proyección a perspectiva que usted comenta y especula, ¿no? Sí. Lo que se dará todavía. Estamos empezando. En este momento, entiendo yo, ya deberíamos tener en febrero la cosa clara. Ajá. Porque en tiempos electorales dicen que en marzo van a lanzar la candidatura, pero es muy poco tiempo, pues. Tendría que ser en febrero, tendría que ser lo más antes posible. Enero tendría ya que coserse todos los platos, ¿no? Para luego mostrarlos el menú, mostrarlos a la población. Hemos hablado de las dos vertientes del más ineludible, el tema Arce, el tema Evo. Hemos hablado de Mesa, de Tuto, de Samuel, las perspectivas. Hablemos de Manfred Reyes Villa. ¿Cómo ve la candidatura de Manfred Reyes Villa? Pidió licencia por un mes a la alcaldía de Cochabamba. Y no sé cómo califica el hecho de que, ¿cuál es el mensaje? El hecho de dejar a su hijo como alcalde interino del municipio. Bueno, eso es bien raro, ¿no? Eso yo no lo sabía, pero lo que sí sabía que a su hijo le puso como primer concejal. Bueno, y finalmente es su partido, es su dinero. Manfred Reyes Villa tiene mucha plata. Tiene grandes inversiones en los Estados Unidos, es una persona con bastantes recursos, ¿no? Manfred ya fue un buen candidato en las elecciones del 2002. Estaba primero, le estaba ganando al Goni. Hasta que Goni le hizo, a través de sus asesores políticos, los marqueteros políticos le dieron un golpe en el hígado que le hicieron bajar a Manfred, lo ligaron a la secta Moon. Exactamente. Lo ligaron a la secta Moon, en algún momento dijeron que tenía una casa, mostraban una casa en la publicidad, decían, esta es la casa de Manfred Reyes Villa, no solamente esta pequeña cosa, este tipo es un millonario, etcétera, etcétera, y le hicieron bajar, y Goni logró ganarle a Manfred, revertir la encuesta. Revertir cuando estaba perdidoso el Goni. El Goni es un genio de la publicidad finalmente. El Goni él mismo lo decía, ¿no? Y alguna cosa que olvida. Goni decía, yo soy un experto de expertos, decía. Yo sé contratar a la gente para el empleo. Y es verdad. Cuando quiso hacer la participación popular, lo contrató al Carlos Hugo Molina. Y eso es lo que él produjo eso.
Es una gran habilidad que tenía el Goni. Bueno, Fue una pero en medida fin, Goni que- logró revertir eso, ya era un buen candidato Manfred, luego vino alud con el Evo Morales, Manfred tuvo que salir. Entiendo yo que esa misma idea tiene él, ¿no? De que puede ser un candidato interesante. El NFR era en ese momento. Claro. Usted perfila en el marco de la especulación, porque la especulación es parte de lo que va a sí, significar sí, el sin proceso duda. electoral. Mientras no se desmienta con hechos, la población tiene todo el derecho de especular, los medios también, ¿no es cierto? Usted habla de Manfred y la posibilidad del exgobernador Costa. Podría ser, por eso, porque Costas no va a ir en ninguna alianza donde esté Camacho. Bueno, en política puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero Camacho considera que Costas es un traidor. Porque Camacho en este momento no es gobernador. Han tenido que reemplazarlo. Y para eso, según un año, Camacho, ¿no? ha tenido que haber una traición de Costas. A él, a Santa Cruz, dice él, ¿no? Entonces Costas está peleado con Camacho. Costas, imagino, es político, verá su futuro político y podría ser la dupla ahí Cambacolla, digamos, ¿no? De la oposición. Entonces, tendríamos ahí dos opciones de la oposición. Por un lado, uno de los tres que está actualmente queriendo aliarse, o Mesa, o Tuto, o Doria Medina, con Camacho, o por otro lado, Manfred Costas, ¿no? Ahí tendríamos. Podría Veríamos- perfilarse, ¿no? Veríamos cómo hace para construir su dupla Luis Arce. Claro, Luis Arce, por una parte, Con Salvatierra tal vez podría Luis- ser, ¿no? con De la Santa Cruz, ex-presidente del Senado. Del Senado, sí. ¿No? Tiene Sí. gente en el Oriente. Tiene gente, sin duda. El actual ministro de Gobierno es cruceño, ¿no? Aparecería Luis Arce como candidato, Tuto con Camacho, Manfred con Costa, la posibilidad se está Y eso especulando. sería. Pero ¿qué es de Vicente Cuellar? ¿Qué es de Branco Marinkovic? Han intentado no descollar Claro. Branco, ha intentado el mismo Rodrigo Paz, etcétera, Exacto. pero aparentemente no están logrando el arraigo en la población. Branco aparece con declaraciones muy fuertes, muy Sí, sonadas, sí, en ese sí. propósito de cautivar o de llamar la Sí, atención. sí. a la Incluso gente. lo veo gestualizando como el Milei. Me da la impresión de que incluso en los propios gestos, en la forma de caminar, ¿no? Quiere ser el Milei, el Branco, pero así todo no logra Claro. un arraigo en la población, ¿no? Políticamente tiene Es- respaldo es- de Milei, Branco Marinkovic. Pero Se unieron dijeron en Brasil. también que Manfred fue invitado por Milei a no sé reunión de qué en la Argentina. Sí, Milei finalmente está coqueteando con todos, ¿no? Pero, Claro. No es- pero eso sería, ¿no? Yo creo que ya al final el mismo Cuellar, Paz, van a irse uniendo a una de las alas de la oposición, ¿no? Pero no va a haber, digamos, un movimiento descollante liberal al estilo Milei que sea radical. Claro. Porque finalmente estamos hablando de Tuto, estamos hablando de Carlos Mesa y de Doria Medina, son candidatos no de extrema derecha. Ni el mismo Manfred es de extrema derecha. Branco, El Branco sí. El Branco sí, por las declaraciones que hace, por las posturas que tiene, que dice cero empresa pública, todo lo voy a privatizar, etcétera, puede ser considerado, pero no tiene mayor arraigo. Entonces estaríamos hablando de una izquierda más o menos moderada con Luis Arce y una derecha más o menos moderada con cualquiera de estos tres o Manfred, ¿no? Ajá. No habría mayor novedad. No nos iríamos a los extremos en Bolivia, ¿no? Interesante el análisis, la proyección que hace de lo que podría ser la política y el proceso electoral. Vamos a tener que recurrir permanentemente a usted para que con un análisis... A ver, veremos pues si el 6 de agosto se cumple o por lo menos en marzo se cumplen estos vaticinios. Cualquier cosa puede pasar. Claro, lo vamos a invitar permanentemente porque es interesante conversar con el doctor Franz Flores. A ver, en el tema local, en Chuquisaca, ¿se ven aprestos políticos? No hay. Lo único que yo sé, lo vi a Pope, ¿no? Que él ya lanzó su candidatura. Yo no sé si irá a gobernador o irá a alcalde, pero ha dicho que va a ir. Está aliado con el partido justamente de Branco Marinkovic, ¿no? Y eso es todo lo No hay que se más. sabe. Se supone que el actual alcalde está también en negociaciones como para poder ser
reelecto, y por ahí habrán algunos personajes que imagino creen haber tenido una especie de acumulación política en estos 4 años y pondrán este tipo de su capital político en juego en las elecciones subnacionales, ¿no? Pero más allá de eso no se ve proyecto departamental, es decir, no hay un liderazgo claro, no hay liderazgos en Chuquisaca como para poder, digamos, jalar el desarrollo del departamento. Claro. No existe. Qué pena, ¿no? No hay liderazgos políticos desde hace buen tiempo atrás, ¿no? Esto es triste, ¿no? Nuestros políticos son una especie de complemento nada más a las decisiones que vienen de arriba, y esas decisiones vienen en fardo cesado. Exacto. Y donde tienen que aceptar, no hay. Cesando la boca, sin poder cuestionar, Exacto. sin poder decir absolutamente nada. No hay mayor, o sea, digamos que la política en Chuquisaca se va a ir uniendo, ya sea al arcismo, ya sea al levismo en cierta parte, ya sea una de las corrientes de la derecha, de la actual oposición de derecha, pero no va a tener, digamos, una identidad propia, como para decir en las negociaciones lo que queremos es esto. Ahora que van a haber candidatos, van a aparecer, van a multiplicarse candidatos para la alcaldía de la derecha, de centro izquierda, centro derecha, de la extrema derecha, van a haber candidatos y candidatas también. Alguien me comentaba que una conocida dama vinculada a la academia estaría conversando ya y estaría siendo tentada para ser candidata al gobierno municipal. Van a aparecer de todo lado, pero ahí yo le doy lo siguiente, ¿no? Este siguiente dato. Los que han sido candidatos en las elecciones judiciales, los va a ver como candidatos a alcaldes y los va a ver como candidatos a gobernadores. A gobernadores. Sí, ¿no? Sin duda. ¿Les ha gustado el oficio de hacer campaña? Seguro. Tienen una estructura de campaña. Está calientito. Tienen llegada nacional, porque yo he estado, mañana o pasado mañana hablaremos, ¿no?, del viaje que hice, ¿no?, a Presto. En Presto están las fotos de estos candidatos, entonces ya les conocen en las provincias, entonces es posible que ellos sean candidatos subnacionales. Los veo que no se van a quedar ahí. No se van a quedar, van a aprovechar. Sin duda que van a aprovechar el capital humano y van a decir quiero ser alcalde, quiero ser concejal del municipio, quiero ser gobernador. Claro. En el tema de la gobernación hay un académico que está frotando las manos para ser candidato a gobernador. Se habla de la reelección también de Damián, a pesar de que alguna gente dice no, Damián no va a la reelección, se irá de candidato a senador. Aparecen también, hay unos 3, 4 candidatos para la gobernación del departamento. Para la alcaldía también se van pintando algunas figuras, un par de damas profesionales ellas, y la gente que ya conocida en el tema de las opciones a llegar como candidatos a las elecciones municipales. Puede ser verdad. Bueno, en el caso de la gobernación, quien decide en primera instancia el voto es el área rural del departamento, y cuando vamos a segunda vuelta es el área urbana el que decide quién gana y quién no. Esto ha pasado con las últimas elecciones, justamente de Damián Condori, que logró llegar él perdió, creo que en primera vuelta las elecciones, pero en la segunda vuelta el voto urbano se volcó a favor de Damián, porque Damián representaba el voto antimás. Sí, entonces, salvo, digamos, el caso de Sánchez, que fue gobernador, pero en ese momento prefecto, ¿verdad? David Sánchez, prefecto, pero que venía del mundo, digamos, académico o urbano profesional. Todos los otros gobernadores siempre han venido del área rural. Entonces, este es un cambio que ha generado el MAS y dudo mucho que esto vaya a cambiar en el futuro, pero bueno, veremos qué tipo de cosas de que se hace, ¿no? En el proceso electoral. Todo depende de la capacidad de alianzas, ¿no?, que puedan generar los candidatos finalmente. Y seguramente también va a haber una bonita pugna para llegar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, porque si el bloque de la oposición se junta en un solo partido, muchos se van a quedar con los rulos hechos, porque ya hay gente que apoya a Samuel por una parte, gente que apoya a Tuto, gente que apoya a Carlos Mesa, y hay... Esa es la otra negociación, ¿no? Ahora, si se fortalece solamente un
una fórmula de la oposición. Mucha gente que pensaba ir a la Diputación, a la Senatoría, se quedaba... Claro, esa es la otra parte de la negociación que no se la toma en cuenta cuando se está armando las duplas, porque claro, el paquete no solamente es presidente y vicepresidente, el paquete también es qué haces con las candidaturas senatoriales y quiénes van en franja de seguridad, como se suele llamar, ¿no? Pero eso es, bueno, la negociación. En una próxima oportunidad, ¿no? La primera pregunta que la voy a formular va a ser año del Bicentenario. Lamentablemente hoy ya no tenemos tiempo, estamos en el año del Bicentenario, y hay mucho que hablar, indudablemente. Muchísimo que hablar, sí. Le quedo agradecido, doctor. Gracias a usted, pasó una hora y casi 10 minutos. Quiero agradecerle profundamente. Siempre es un placer recibir a gente que sin cálculos de ninguna naturaleza comentan, fundamentalmente apegándose a la realidad en el tema económico, en el tema político. Le quedo agradecido. Muchas gracias, y por favor, le pido públicamente sentarnos otra vez a compartir el micrófono en este mes de enero o en el próximo mes de febrero. ¿Está bien? Está muy bien, pues a ver, veamos, en febrero ya va a haber novedades, creo. Ni que se diga en marzo, ¿no? En marzo. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Perfecto. Amigos y amigas, fue el primer programa del año 2025, año del Bicentenario, año de las elecciones, y fue un gusto poder conversar con una autoridad en el tema del análisis político, económico, social, como es la presencia del doctor Franz Flores. Si Dios lo permite, mañana a la misma hora tendremos el gusto de poder compartir otra porción de Sucre. Un abrazo, pero muy buenas tardes. La radio en el mundo.